Buenas tardes, ¿cómo están? Pues nuevamente con nuestra conversación ahora con un gran invitado, el químico farmacéutico biólogo José Manuel Cárdenas Gutiérrez, gran amigo, cliente, pero sobre todo amigo. José Manuel, pues bienvenido, Hola, ¿qué tal, bienvenido, Héctor? Un gusto, ¿eh? bienvenido. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por este momento que creo que va a ser muy interesante. Muy bien. Voy a dar un poco la historia para ubicar a José Manuel en el ámbito empresarial mexicano y en la industria donde es un exitoso empresario ya de muchos años atrás. Eh, Como resumen, José Manuel fue presidente de la Asociación Farmacéutica Mexicana, fue presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, y actualmente es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Dentro de los reconocimientos de José Manuel en su industria y derivados de su profesión y éxito empresarial, es miembro honorario de la American Pharmaceutical Association, académico numerario de la Academia Iberoamericana de Farmacia, académico correspondiente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil, profesor de la Universidad Alberto Mansferrer en San Salvador, y un reconocimiento a la excelencia farmacéutica por parte del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México. Entonces, bueno, pues iniciamos, José Manuel, con nuestra conversación el día de hoy. Y bueno, vida gremial. Primer tema, creo que sería inevitable entrar en un tema de vida gremial por parte tuya. ¿Y a qué me refiero? Digo, la verdad es que para nosotros sería muy interesante nos conversaras un poco, porque sé que algunas de estas asociaciones fueron inclusive creadas por ti o formaste parte de ese grupo que fue de los iniciadores, ¿no? Entonces, la vida gremial, ¿qué es para ti? Bueno, fue un descubrimiento. Yo trabajaba profesionalmente en la industria farmacéutica, en lo que era la industria líder en aquellos tiempos, Upjohn, ahora Pfizer, comprado por Pfizer. Y pues casualmente conocí de las asociaciones profesionales, un poco por ser de Michoacán. Un amigo iba a ser el director del Congreso en Morelia. Alguien del consejo directivo subió, él pasó a un puesto y me dijo: oye, pues tú eres de Morelia, el Congreso va a ser en Michoacán, en Morelia. ¿Por qué no te invito y toma tú la dirección del Congreso? Fue en 1985, el año del temblor. El temblor, ¿sí? Así es. Entonces, ese fue mi primer contacto. La verdad es que, pues, hubo congreso a pesar de la tragedia. Ya fue una situación difícil. Y de ahí, pues, empezamos a crecer en la Asociación Farmacéutica Mexicana, a tomar distintos puestos hasta tomar la presidencia. Seguía yo trabajando en la industria farmacéutica y en algún momento que que cerré mi ciclo industrial. Sí, yo trabajé 12 años en una multinacional que comentaba y 4 años en industrias de capital nacional. Entonces tenía ya un poco el panorama y me invitaron a ser un profesional de las asociaciones gremiales. O sea, me ofrecieron el puesto de director general pagado en la Asociación Farmacéutica Mexicana, que al menos en el gremio, las distintas agrupaciones de este tipo no tenían un personal profesionalizado y un staff que en el momento en que entré pues eran 2 personas, ¿no? Pero bueno, fue el inicio. Y a partir de ahí, bueno, tú ya lo leíste, ¿no? Estuve 6 años de director general. Después regresé a la industria. En paralelo me ofrecieron entrar al Colegio Nacional de QFBs. Ahí llegué a la presidencia también. Y todo esto, pues, es una actividad
Ya en este caso, salvo la dirección general que era con salario, son actividades por el interés de mejorar tu profesión, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que cuando lo conoces te apasionas, vas haciendo camino y ya después se te van presentando oportunidades. De hecho, no solo yo, sino un grupo de colegas mexicanos de nuestra profesión, fuimos la cabeza de la Federación Panamericana de Farmacia. Quizás eso fue la agrupación gremial pues más amplia, cubría de Canadá a Tierra del Fuego. Y bueno, fueron experiencias muy interesantes, ¿no? Ya posteriormente yo me desvinculé de la parte farmacéutica, un poco toqué base en lo que es el tema de inocuidad alimenticia, y a mi regreso a la Ciudad de México, pues nuevamente me invitan y digamos que me faltaba incursionar en la academia, y me invitan como vicepresidente administrativo en la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Quien era vicepresidente ejecutivo renunció por jubilarse y ya no vivir en Ciudad de México, y pues me tocó sin esperarlo la presidencia y ahí estamos, ¿no? En cada uno de ellos pues, haciendo distintas actividades que bueno, han servido y esperamos siempre ese es el objetivo, que sirvan para pues impulsar la profesión que uno representa, ¿no? Claro, inclusive ahora comentas dos temas creo que bastante relevantes para mi punto de vista que resaltaría. Primero hablaste de una profesionalización, ¿no? En la actividad como tal. Y segundo, un tema de pasión, Y yo te quisiera preguntar, porque yo cuando leo el tema de la Academia de Químicos Farmacéuticos, vaya, para mi punto de vista, y creo que para muchos, no es cualquier cualquier asociación. Y sí quisiera un poco que me dijeras, o sea, cómo eligen a los integrantes de esta academia y cómo, por toda tu trayectoria y el tiempo que has vivido en estas transiciones, cómo un tema que tú digas, aquí es donde surgió un punto de profesionalización, fue una actividad o fue un hecho que montamos en la academia y fue dándole mayor forma, mayor estructura, inclusive dado también tu bagaje empresarial, dándole igual hacia un ritmo en ese sentido, ¿no? Empresarial. Sí, mira, la diferencia entre una academia y otras agrupaciones tipo, en nuestro gremio, Asociación Farmacéutica Mexicana, el Colegio de QFBs, la Asociación de Farmacovigilancia, estas otras agrupaciones, tú puedes ingresar pagando tu cuota y por el interés de ser miembro de esa agrupación. La academia no, la academia tienes que ser aceptado, o sea, no es de aceptación masiva, sino que hay un reglamento de ingreso para académicos. De entrada, el primer requisito es que tengas más de 15 años de actividad profesional, que cuenta a partir de que te entregan el título, no de que saliste de la carrera, sino que te titulaste, y mínimo 15 años de actividad profesional. Obviamente hay un reglamento y hay toda una serie de requisitos, una tabla de puntajes que te dan por actividad académica, actividad profesional, los puestos que tuviste, participación en agrupaciones gremiales, investigación, trabajos de investigación, etc. Entonces tú vas sumando puntos y hay un puntaje mínimo. Entonces, si no llegas a ese puntaje, pues no puedes ingresar a la academia. Entonces, bueno, es un proceso en ese sentido. Obviamente en la academia, que no es una agrupación masiva, son sitiales reducidos, son 120 sitiales y tampoco puedes estar invitando a todo mundo, ¿no? Haces un proceso de selección de la gente más prestigiada en cada uno de los campos
de actividad profesional que cubre la academia, y bueno, los vas invitando, presentan todo el expediente que se les pide, y bueno, pues, si lo presentan completo y alcanzan el puntaje mínimo, se incorporan como académico numerario, y si hay una participación activa, 5 años después puede ser académico titular. Entonces, bueno, es un proceso distinto, ¿no? Entonces, en teoría de cada área de las ciencias farmacéuticas, pues cada sección científica, que así lo dividimos, pues tiene a los profesionistas del gremio más prominentes en ese campo particular. Ya, perfecto. No, pues muy bien, la verdad es que muy interesante. Temas que seguramente no todos sabemos de este proceso, ¿no? La siguiente pregunta que creo, José Manuel, o siguiente tópico que creo que no es no hay que dejarlo pasar, es el cambio generacional en estas colegios, en estas asociaciones. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara la academia? ¿Cómo se prepara el colegio? ¿Cómo se preparan estos gremios de esta industria para ese cambio generacional? Porque evidentemente son colegios o academias que tienen, o gremios que tienen 20, 25 años ya hoy, 30 años, y evidentemente viene un cambio generacional. ¿Cómo lo preparan? ¿Cómo lo viven? Mira, yo creo que, yo dividiría asociaciones civiles representativas del gremio, que te digo, tú pagas tu cuota y perteneces, que pueden tener 500, 700 miembros, y la academia ya lo expliqué. Creo que las asociaciones gremiales, ese primer paso que dimos cuando me invitaron a ser director general de la Asociación Farmacéutica, antes no había un profesional pagado para dirigir una agrupación, como lo hay en las cámaras y otro tipo de entidades, ¿no? Me acuerdo que quien me invitó me decía, vente, ándale, pues sí, tú vienes de la industria, no vas a ganar tanto, pero hagamos una asociación mexicana como los americanos. Los americanos tienen su consejo directivo y tienen su director general y todo un staff ejecutivo, pues que le mete energía a las actividades, ¿no? Entonces finalmente se me hizo interesante, y creo que eso fue ese primer paso. Ahora estas agrupaciones que antes pues dependían de la actividad voluntaria y no pagada de quienes simpatizaban con ellos, pues tenían muchas limitaciones, porque lo primero es el tiempo, claro, y la empresa para donde trabajan. Pero ya teniendo un grupo que se encargue de dar seguimiento, de promover, etcétera, etcétera, pues ya puedes multiplicar tanto las actividades, los servicios y sobre todo el impacto que tienes en los profesionales de tu gremio. Entonces creo que prácticamente todas ellas tienen ya un staff más chico, más grande, que bueno, pues tú ves la cantidad de eventos que hacen, cursos, convenciones, el número de gente que tienen. Eso sería impensable en aquellos tiempos, ¿no? Creo que eso es un detonador, y eso promueve precisamente una mayor capacidad de incorporación de la sangre fresca y empezarlos a involucrar con los temas de relevancia del gremio, ¿sí? Y que haya ese paso de estafeta, ¿sí? Para pasar la estafeta tienes que tener a quien dársela. Claro. ¿Sí? Entonces, primero tienes que tener esa capacidad de atracción, y toda la experiencia que acumulamos los que ya tenemos historia en este campo, pues bueno, vemos y con gusto la vamos transfiriendo a la nueva generación. Entonces creo que fue muy importante la profesionalización de la estructura de estas agrupaciones gremiales, porque permitieron eso, ¿sí? Y ahora las ves muy activas en redes, y todos los chicos nuevos, uno ve que prácticamente los que se incorporan son los que empiezan a mover y a tener sus páginas, y bueno,
le dan una dinámica muy Diferente. interesante, ¿no? Entonces, creo que eso fue el inicio, y a mí me da mucho gusto ver ahora en todas ellas esta nueva dinámica. En la academia, por ejemplo, que somos, bueno, más selecto, o sea, un grupo más chico, de otro perfil. Justo el año pasado hicimos algún evento, ¿sí? Como tú bien dices, no son agrupaciones jóvenes. La más joven es la academia. Cumplimos 45 años este año. La asociación tiene 60, el colegio tiene 65, o sea, ya tienen su historia, ¿no? Pero en el caso nuestro, justo hicimos en un evento que desarrollamos de la historia de la profesión farmacéutica, en la parte final hicimos lo que fue el paso de estafeta en distintos campos de la profesión farmacéutica. Identificamos, bueno, líderes de cada uno de ellos, de mi generación o hasta mayores que yo, y hicimos un protocolo muy bonito, y la verdad es que pasamos la estafeta a chicos brillantes, que yo ahora los veo. Una de ellas que recibió la estafeta, si mal no recuerdo, en la parte de farmacovigilancia, me acaba de invitar para el prólogo de un libro que van a publicar por parte del colegio de COFEBES sobre distintos temas, y uno dice, caray, pues el paso de estafeta estuvo bien seleccionado, ¿no? Claro. Pero primero tienes que atraer, entusiasmar, y ya luego pues formar y de repente aprenderles también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es lo que te podría y al final del día entiendo, y se da de forma natural, como bien dices, no es un tema de un proceso en ese momento, sino fuiste construyendo, lo vas construyendo, hay que irlo construyendo, y al final del día se da un cambio natural, muy plano, ¿no? Sí. Sin mucho sufrir, ¿no? En ese sentido. En la academia, por ejemplo, lo que hicimos fue cambiar los estatutos, porque antes, por ejemplo, si eras académico numerario, que tardas ahí 5 años, y si te portas bien, puedes pasar a ser titular. Y el estatuto decía que el consejo directivo solo lo podían integrar académicos titulares. Entonces, todos los nuevos que entran a la academia con mucho entusiasmo, pues yo sentía, ¿no? Ese cambio lo propuse, que bueno, se sentían impedidos de decir, híjole, pues hasta dentro de 5 años, bueno, pues ahí me espero a ver qué pasa. Y cambiamos el estatuto y quitamos esa limitante. Ahora en el consejo directivo puede haber académico titular o académicos numerarios. Ya en mi consejo directivo incorporamos un buen grupo, sí, habemos titulares, pero hay un grupo de académicos numerarios, y tú ves que llegan con mucha fuerza proponiendo eventos, cursos, y ahora hay que, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y la verdad es que eso creo que pues tiene uno que analizarlo, revisar y abrir esa ventana de oportunidad para que estas nuevas generaciones participen y enriquezcan pues la vida, en este caso académica de nuestra academia, o en las asociaciones gremiales igualmente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, depende de cada caso las distintas rutas, ¿no? Claro. Que inclusive yo cerraría algunos puntos muy importantes, ¿no? Primero, creo que es evidente la profesionalización en la actividad. Segundo, al tener un tema muy claro en las reglas, en los límites, en los canales, como ahorita lo comentaba José Manuel, cómo abres esas puertas, esos canales, pero lo interesante es que está normado, está muy claro las reglas del juego, y entonces facilita mucho ese crecimiento, esa expansión y esas transiciones, ¿no? Entonces creo que el tema muy interesante. La siguiente pregunta, José Manuel, sería profesionalización en los servicios de terceros de cara a la industria farmacéutica. Igual creo que ya está por demás decir toda la experiencia que te ha tocado vivir, pero ¿cómo has visto tú si has visto esos cambios, si has visto
esa evolución en cuanto a la profesionalización que hoy le solicitan y le piden a esos proveedores de la industria? Sí, definitivamente. Sabemos que la industria farmacéutica es una industria muy regulada, con altos estándares tecnológicos y de cumplimiento de requisitos que debe garantizar. Pues no se maneja cualquier tipo de productos. Un medicamento debes tener la calidad garantizada, la eficacia y la seguridad. Y eso, bueno, pues no es sencillo. Claro. En el pasado quizás, bueno, pues cada empresa tenía sus estándares, sus reglas y era autosuficiente para, pues con su personal, cumplir los distintos requisitos, ¿no? Esto ha ido evolucionando y los requerimientos regulativos, ya sean nacionales o internacionales, pues han aumentado. Y en buena medida ya no resulta viable tener incorporado todo ello en tu misma empresa. Entonces, a partir de ahí, de este aumento en el nivel de exigencia de la regulación, empezó a haber empresas especializadas en distintos temas, que bueno, pues ya la empresa cuando requería una validación de equipo, una validación de proceso, calificaciones de equipo, monitoreos ambientales, una serie de temas, recurría a este tipo de empresas con un outsourcing. La evolución misma de la regulación, y bueno, se dio mucho en el cambio para incorporar la figura de genéricos intercambiables en su momento, pues le daban ese distintivo a aquel medicamento genérico, que es el medicamento innovador, tiene una vigencia de la patente, al vencimiento puede haber fabricación de ese mismo fármaco, de ese mismo medicamento, por otros laboratorios. Y bueno, pues eso, las patentes no duran mucho, y en México existía. Sin embargo, no existía la evidencia de la calidad y de la eficacia terapéutica de los genéricos, porque simplemente cumplían las especificaciones de una farmacopea. Pero que el efecto terapéutico hubiera la garantía que se llevaba a cabo en el organismo, no. Y ahí sale una norma de emergencia de requisitos para la intercambiabilidad de medicamentos, que en general son pruebas en humanos, en donde le administras la tableta del innovador a un sujeto de referencia. El innovador se convierte en el medicamento de referencia generalmente, y a otro grupo el medicamento que pretende ser genérico. Entonces, tú tomas muestra de sangre al paso del tiempo y finalmente haces una curva de absorción, distribución y eliminación, y ambas curvas, si no son semejantes, lo ideal es que fueran iguales, pero no siempre hay diferencias, pero deben de estar dentro de cierto intervalo. Si tú cumples una curva de biodisponibilidad dentro de los parámetros aceptables por la norma, puedes considerar que tu genérico, al tener los mismos niveles plasmáticos, va a producir el mismo efecto terapéutico. En el pasado, antes de que se hicieran esas pruebas, no había esa garantía. La verdad es que había muchos genéricos que, pues lo vimos cuando se empezaron a hacer estas pruebas, ¿no? Que la verdad sus curvas eran muy pobres, y bueno, pues había que tomar medidas hasta pasar estas pruebas, ¿no? Eso en un inicio no fue obligatorio, fue voluntario. Y si tú hacías un genérico y le hacías mi equivalencia, te ponían el sello como la estrellita en la escuela, que eras un genérico intercambiable. Sin embargo, no aportaba mucho valor, y la industria pues no tenía mucho interés en hacerlo. Hasta que nuevamente el cambio regulatorio
estableció una fecha límite para que todo aquel medicamento que fuera genérico y estuviera en una farmacia debería de haber presentado ante la COFEPRIS su estudio de intercambiabilidad para poder seguirse comercializando en el mercado. Entonces, bueno, ahí sí ya no era opción. Era obligatorio. Era obligatorio y fue el boom de obviamente, ahí salieron estas unidades de bioequivalencia que bueno, pues obviamente tiene que ser un ente independiente de la industria para evitar conflicto de interés. Claro. Se consideran inclusive extensión de la agencia regulatoria y bueno, pues es uno de los ejemplos en el tipo de servicios que se ofrecen y que obviamente todo está debidamente regulado, controlado. Esos terceros, en el caso nuestro, la empresa, tenemos esa figura, pues somos auditados para renovar nuestra autorización cada 2 años. Inclusive antes de que llegue la visita de renovación, puede ir otra comisión de COFEPRIS y sorpresivamente ir a auditarnos y para garantizar pues que se cumple con todos los requisitos. Entonces, en este sector no puedes fallar. Entonces, el tema de profesionalización pues está ligado al tipo va de inherente, industria. ¿no? Va dentro, va como ADN de la industria. Así es. Qué interesante, porque al final del día llegamos a una industria, digo, sería otro comentario tuyo, pero llegamos a una industria, entendería yo, que está dentro de los primeros industrias a nivel mundial, creo yo, ya por las regulaciones actuales, ¿no? Porque sí, también creo que debe haber niveles en los diferentes países, ¿no? Sí. En aquellos con una flexibilidad de industria y en otros no, pero yo entendería con lo que comentas que en México podemos tener una satisfacción en ese sentido de estar en un nivel bastante competitivo a las grandes potencias, ¿no? Sí, sí, definitivamente. De hecho, en América Latina no todos los países tienen ese nivel de exigencia, ¿no? O sea, así al 100% que todo medicamento genérico debe realizar su prueba de intercambiabilidad, prácticamente solo Brasil y México. Ya. Lo que decía, pues, se ha anunciado ya, va a venir la garantía de la eficacia de los medicamentos y no ha permeado. Hay países que tienen ciertos requisitos para ciertas moléculas, pero así en el espectro completo solo Brasil y México. Y a un estándar sí, internacional que da un muy alto nivel de confiabilidad en cualquier medicamento que escoja uno de la farmacia. Ya, perfecto. Oye, bueno, y con esta secuencia, la siguiente pregunta sería, evidentemente es una industria regulada, es una industria, como bien comentas, con altos estándares en muchos de sus procesos o en todos sus procesos.